Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos muy reveladores del libro En cambio, de Stanislaw Bakracz. La idea es entender un poco mejor cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, y sobre todo descubrir ese potencial que parece que todos tenemos para cambiar cosas. Cosas de nuestra vida, ¿no? Desde pequeños hábitos hasta, creencias muy arraigadas. Exacto. Los textos que vamos a comentar hoy se basan mucho en la neurociencia. Lo que vienen a decir es que si entendemos cómo va nuestro cerebro, pues podemos empezar a modificar conductas, pensamientos, incluso emociones que a lo mejor nos están frenando. Frenando para sentirnos bien o para conseguir lo que buscamos, ¿no? Vamos a ver qué hay de cierto en eso de que no estamos, totalmente atados a nuestra biología o a lo que nos ha pasado. Perfecto. Pues venga, vamos a meternos en harina. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Empecemos por la idea central, ¿no? La que está en todos estos textos. Esa capacidad que tiene el cerebro, una capacidad asombrosa para transformarse. Suena casi a ciencia ficción, pero parece que es la base de todo esto. Totalmente. Y es un punto de partida que rompe bastante con lo que se pensaba antes. El cerebro no es una cosa fija, inmutable, que te viene dada y ya está. Los textos hablan de neuroplasticidad, esa capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones entre neuronas según lo que vivimos, lo que aprendemos, a lo que prestamos atención, y también de neurogénesis, que eso ya es todavía más sorprendente. Neurogénesis, crear neuronas nuevas. Pero yo creía que era imposible a partir de cierta edad. Sí, durante mucho tiempo se creyó eso. Pero hay estudios que cita Bakracz, de investigadores como Altman, Kaplan, Fred Gage, que demostraron que sí, que incluso en la edad adulta se pueden generar neuronas nuevas, en algunas partes del cerebro, como el hipocampo, que es clave para la memoria y el aprendizaje. ¡Ostras! Esto desmonta por completo la vieja idea de que, naces con X neuronas y solo puedes ir perdiéndolas. No, nuestras experiencias, lo que pensamos, dónde ponemos el foco, todo eso está, literalmente, esculpiendo nuestro cerebro, constantemente. Es una idea muy potente. Y el propio autor, Bakracz, cuenta una experiencia personal en Harvard que lo ilustra de forma, bastante cruda, ¿no? Lo tenía todo, el éxito académico soñado, pero se sentía fatal. Así es. Describe un cuadro muy clásico, ¿no? Éxito por fuera, vacío por dentro. Estaba en Harvard, le ofrecían un puesto fijo, bien pagado, el sueño de cualquier académico. Pero empezó con migrañas terribles, ansiedad, una insatisfacción que iba a más. Su cuerpo estaba somatizando un conflicto interno brutal entre lo que debía hacer, lo que se suponía que tenía que aceptar y lo que él sentía que necesitaba de verdad, que era volver a Argentina, cambiar de rumbo profesional. ¿Y qué pasó cuando decidió hacer caso a eso, a esa sensación interna? Pues cuenta que la decisión de dejar Harvard y volver, aunque fue difícil, claro, coincidió con que desaparecieron todos esos síntomas físicos. Es un ejemplo muy claro de esa conexión mente-cuerpo tan íntima y de cómo a veces el malestar, ya sea físico o emocional, es una señal de alarma potentísima que nos dice, oye, para, que necesitas recalcular la ruta. Entendido lo de la plasticidad. Pero claro, una cosa es que el cerebro pueda cambiar y otra, muy distinta, es que nosotros creamos que podemos cambiar. Y aquí entra el tema de la mentalidad, que a mí me parece fascinante. Totalmente. Los textos le dan muchísima importancia a esto. Se apoyan en el trabajo de Carol Dweck sobre la mentalidad fija frente a la mentalidad de crecimiento. Y la diferencia es abismal. Si crees que tus habilidades, tu inteligencia, tu personalidad son algo fijo, como grabado en piedra, ¿sabes? Yo soy así y punto. Pues tiendes a evitar los desafíos. Por miedo a fracasar, a demostrar que no vales. Te rindes muy fácil. La típica frase de, es que yo no sirvo para esto, o a mí esto no se me da bien. Exacto. En cambio, si tienes una mentalidad de crecimiento, crees que esas mismas habilidades se pueden desarrollar, con esfuerzo, con aprendizaje, con práctica. Ves los obstáculos como oportunidades para aprender. El esfuerzo es necesario para mejorar, y el éxito de los demás, en lugar de intimidarte, te inspira. Bakracz menciona ejemplos como Darwin o Einstein, que no fueron precisamente niños prodigio, pero con perseverancia y esa mentalidad de desarrollo, pues llegaron donde llegaron. Y la referencia a Atrapado en el tiempo,
La peli de Bill Murray es un ejemplo perfecto, ¿verdad? El tipo está condenado a repetir el mismo día una y otra vez. Y al principio usa ese bucle para aprovecharse, para manipular, pero se siente fatal, miserable. Claro, porque su mentalidad es cínica, es fija, pero llega un punto en que cambia el chip. Empieza a usar ese mismo día, el mismo día repetido, para aprender a tocar el piano, a esculpir hielo, a ayudar a la gente del pueblo. Se dedica a crecer, a conectar. La situación externa no cambia, sigue siendo el mismo maldito día, pero al cambiar su perspectiva, su mentalidad, lo transforma todo. Pasa de la desesperación al propósito. Es brutal. Sí, una metáfora genial, sí. Y relacionado con esto también se habla del estilo explicativo, de Seligman, ¿no? O sea, cómo nos contamos a nosotros mismos las cosas que nos pasan. Correcto. Es cómo interpretamos las causas de lo que nos pasa, bueno y malo. Ante algo malo pensamos que es permanente, esto va a durar para siempre. Que lo impregna todo, esto me arruina la vida entera. Y que es personal, es culpa mía. Eso sería un estilo pesimista. Te quita poder, te quita motivación para cambiar nada. En cambio, un estilo optimista tiende a ver lo malo como algo temporal, específico de esa situación y causado por factores externos o que se pueden modificar. Y lo bueno como algo más duradero, global y ligado a tus propias capacidades. Nuestro estilo habitual marca una diferencia enorme en nuestra resiliencia y en sí siquiera intentamos cambiar las cosas, claro. Vale, entonces el cerebro puede cambiar y creer que podemos cambiar es clave. Pero luego está la realidad del día a día. Los textos dicen que pasamos hasta un 95% del tiempo en piloto automático. Es una barbaridad eso. ¿Cómo funcionan esos hábitos a nivel cerebral? Pues funcionan como atajos. Atajos que el cerebro crea para ahorrar energía. Piensa en la cantidad de decisiones que tomamos cada día. Sería agotador si tuviéramos que pensar conscientemente en cada paso al caminar, al conducir, al teclear. Así que el cerebro automatiza las rutinas. Ante una señal, un disparador, puede ser una hora, una emoción, ver algo, se activa una secuencia de acciones, pensamientos o emociones que ya hemos repetido un montón de veces. Los ganglios basales, que son unas estructuras en la base del cerebro, son como los directores de orquesta de estos automatismos. Claro, el problema es que muchos de esos automatismos igual ya no nos vienen bien, o incluso nos perjudican. Ese es el kit de la cuestión. El piloto automático es súper eficiente, pero no reflexiona. No se pregunta, ¿de verdad quiero encender este cigarro ahora? ¿O realmente necesito mirar el móvil cada 2 minutos? Simplemente ejecuta el programa. El cerebro prioriza ahorrar energía sobre evaluar constantemente si el hábito sigue siendo útil o si está alineado con lo que queremos conscientemente. Me gusta mucho la imagen esa del modelo del iceberg que presentan, que lo que se ve, la puntita, son nuestros comportamientos, lo que hacemos, los resultados, pero la inmensa masa de hielo oculta bajo el agua son las emociones, los pensamientos, las creencias que están impulsando esos comportamientos, y muchas veces ni nos enteramos. Es una metáfora muy potente, sí. Y lo interesante es que muchos hábitos que hoy queremos cambiar, comer por ansiedad, procrastinar, reaccionar mal ante el estrés, quizás tuvieron una función útil en el pasado. A lo mejor nos ayudaron a calmar una angustia, a evitar un conflicto, a sentirnos mejor momentáneamente. El problema es que se quedaron ahí grabados y ahora, aunque las circunstancias hayan cambiado o nuestros objetivos sean otros, el cerebro sigue tirando de ellos por pura inercia, por eficiencia. Para cambiar de verdad hay que sumergirse bajo la superficie del iceberg, no queda otra. Y si queremos cambiar esos automatismos, parece que la atención es la herramienta fundamental. Los textos la describen casi como algo físico, ¿no? Como un cincel que moldea el cerebro. Es algo más que simplemente fijarse en algo. Sí, la idea es que la atención dirigida y sostenida tiene un poder, casi físico, sobre la actividad neuronal. Cuando te enfocas conscientemente en algo, una nueva habilidad, un pensamiento alternativo, una sensación corporal, estás activando y fortaleciendo los circuitos neuronales relacionados con eso. Pachrak menciona una analogía interesante que trajeron Jeffrey Schwartz y Henry Stapp de la física cuántica, el efecto xenón cuántico. Eso suena complejo. ¿Cómo se aplica al cerebro? A ver, explícanos un poco. Bueno, la idea básica, simplificando mucho, es que, igual que en cuántica, la observación repetida puede como congelar un sistema inestable, en neurociencia,
La atención enfocada y repetida sobre un estado mental, un pensamiento, una emoción, una intención, puede estabilizar y fortalecer los circuitos cerebrales que lo sustentan. Es como si tu foco mental mantuviera en su sitio ese patrón neuronal el tiempo suficiente para que se consolide, para echar raíces, digamos. O sea que podemos usar nuestra propia atención de forma deliberada para recablear nuestro cerebro. Es la famosa neuroplasticidad autodirigida. Y aquí es donde entra el mindfulness, la atención plena, ¿no? Exactamente. La atención plena se presenta no tanto como una técnica de relajación, aunque puede tener ese efecto, sino como un entrenamiento sistemático de la atención. Consiste en aprender a dirigir el foco a la experiencia presente, lo que sientes, lo que piensas, lo que percibes, de forma intencionada, momento a momento, y sin juzgar lo que aparece, sin engancharte. ¿Y eso cómo ayuda a cambiar hábitos o patrones mentales? ¿Cómo funciona? Pues te permite primero darte cuenta de cuándo se activa el piloto automático. Te ayuda a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, sin reaccionar impulsivamente. Creas como un espacio, ¿sabes?, entre el estímulo y la respuesta. En lugar de estar atrapada en el modo por defecto del cerebro, esa charla interna constante, saltando del pasado al futuro, activas el modo de experiencia directa, más conectado al aquí y ahora. Y la práctica constante de esto sí que cambia el cerebro físicamente. Hay estudios, por ejemplo, con pacientes con TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que muestran cómo la terapia basada en mindfulness puede reducir la hiperactividad en áreas cerebrales asociadas a las obsesiones y compulsiones. Es alucinante. Queda claro que la atención es clave, sí. Pero cambiar requiere esfuerzo, no basta con quererlo y poner atención. ¿Qué nos dicen estos textos sobre la famosa fuerza de voluntad? ¿Es algo que se tiene o no se tiene? ¿Cómo va eso? Pues parece que es más bien como un músculo. Se puede entrenar, sí, pero también se fatiga con el uso. Roy Baumeister es un investigador muy citado en esta línea. Su trabajo sugiere que la fuerza de voluntad, o el autocontrol, es un recurso limitado. Se va agotando a lo largo del día a medida que tomamos decisiones o resistimos tentaciones. O sea que por la mañana tenemos como más batería de fuerza de voluntad que por la noche, después de un día de trabajo y 1000 decisiones. Generalmente sí. Factores como no dormir bien, el estrés crónico o tener bajos niveles de glucosa en sangre. El cerebro consume muchísima energía, pues agotan esa reserva de autocontrol más rápidamente. Y ojo, aquí hay un dato curioso. Las personas que creen tener muchísima fuerza de voluntad, a veces son las que caen más fácilmente en la tentación. Anda, ¿y eso por qué? Suena un poco contradictorio, ¿no? Pues porque quizás subestiman el poder de las situaciones o de la fatiga acumulada. Se confían, ¿sabes? Se exponen más a las tentaciones pensando, ¡buah, yo controlo! Y al final, cuando el músculo está agotado, pues ceden. Parece que la autoconciencia sobre nuestros propios límites es más útil que una confianza ciega en nuestra voluntad. Vale, si es como un músculo que se cansa, ¿cómo lo entrenamos o lo gestionamos mejor para que nos dure más? Pues primero con autoconciencia. Darnos cuenta de en qué gastamos esa energía de autocontrol, cuáles son nuestros patrones, cuándo somos más vulnerables. Segundo, con prácticas que reducen el estrés y mejoran la llamada variabilidad del ritmo cardíaco, la HRV. HRV, ¿eso qué es exactamente? Es básicamente un indicador fisiológico de cómo de bien nuestro sistema nervioso gestiona el estrés y la recuperación. Una HRV más alta se asocia con mayor reserva de autocontrol. Técnicas como la meditación, la atención plena o la respiración lenta y profunda, unas 4 o 6 respiraciones por minuto, han demostrado que mejoran la HRV. Y tercero, gestionando nuestra energía. Intentar abordar las tareas que requieren más fuerza de voluntad en los momentos del día en que estamos más frescos, que suele ser por la mañana. Todo esto es muy mental, muy cerebral, pero ¿y las emociones? Que a menudo parece que son ellas las que mandan, por mucho que intentemos ser racionales y tener voluntad. Es que no somos seres puramente racionales, claro que no. Las emociones son fundamentales, el texto lo recalca. Influyen decisivamente en nuestras decisiones, en nuestra motivación, en todo. Se menciona el clásico dilema del tren para ilustrarlo. La mayoría de la gente no tendría problema en pulsar un botón para desviar un tren y salvar a 5 personas aunque muera una en la otra vía. Pero muy pocos serían capaces de empujar físicamente a esa persona a la vía para lograr el mismo resultado. La lógica es la misma, 5 vidas por una, pero la implicación emocional directa lo cambia todo. Claro, no es lo mismo pensarlo fríamente que
sentirlo en tus manos, ¿no? Y también se habla de los pensamientos automáticos negativos, esas hormigas mentales. Sí, los ANS, por sus siglas en inglés, que casualmente significa hormigas, son esos pensamientos pesimistas, autocríticos, catastrofistas que a menudo nos asaltan de forma automática y nos minan la moral y la confianza. No voy a ser capaz, seguro que sale mal, soy un desastre. Identificarlos y aprender a gestionarlos es parte clave de lo que se llama inteligencia emocional, la IE. Esa capacidad de percibir, comprender y regular nuestras propias emociones y entender las de los demás. Sin IE, el cambio se hace muy cuesta arriba. Y en ese terreno de las emociones y las relaciones, entra en juego el modelo SCARF de David Rock, que me parece una herramienta súper útil para entender por qué a veces nos resistimos tanto al cambio, sobre todo en entornos sociales o laborales. Es muy útil, sí. El modelo SCARF identifica 5 factores sociales que nuestro cerebro monitoriza constantemente como si fueran cuestiones de supervivencia, ¿sabes? Son estatus, cómo nos sentimos de importantes en comparación con otros; certidumbre, si podemos predecir lo que va a pasar; autonomía, si sentimos que tenemos control sobre nuestra vida o trabajo; relaciones, relatedness, si nos sentimos conectados y seguros con los demás, parte del grupo; y justicia, fairness, si percibimos que las cosas son equitativas. ¿Y qué pasa cuando sentimos que alguno de estos factores está amenazado? Por ejemplo, si nos critican, baja el estatus. Si hay mucha incertidumbre en un proyecto, baja la certidumbre. Si nos imponen algo, baja la autonomía. ¿Qué ocurre en el cerebro? Pues que nuestro cerebro activa la respuesta de amenaza, muy similar a la que se activaría ante un peligro físico, ¿eh? La amígdala se dispara, se liberan hormonas de estrés y nuestra capacidad de pensar con claridad, de ser creativos, de colaborar, se reduce drásticamente. Nos ponemos a la defensiva, nos cerramos a nuevas ideas y tendemos a recurrir a los viejos patrones conocidos, aunque no sean los más útiles. Por eso, para facilitar el cambio, ya sea personal u organizacional, es vital intentar minimizar esas percepciones de amenaza en estos 5 dominios. Crear un entorno donde la gente se sienta segura, valorada, con cierta claridad y control, conectada y tratada justamente. Entendido. Hemos visto que el cerebro es plástico, que las creencias y la mentalidad son cruciales, que funcionamos mucho en piloto automático, que la atención es la herramienta para cambiarlo, que la voluntad se agota y hay que gestionarla, y que las emociones y las amenazas sociales juegan un papelón. Ahora, lo importante. ¿Qué herramientas prácticas, concretas, proponen estos textos para pasar de la teoría a la acción? Para empezar a cambiar de verdad. Proponen varias estrategias muy concretas. Una fundamental es la técnica de poner pausa. Cuando notes que se dispara una reacción automática que no quieres, un enfado, un impulso de comer algo poco saludable, las ganas de procrastinar, la idea es, si puedes, parar físicamente, incluso apartar la vista del estímulo, respirar hondo y lento varias veces. Esas 4 o 6 respiraciones por minuto ayudan a calmar el sistema nervioso y poner la espalda recta. Es una postura que también envía señales de más calma y control al cerebro. Esta pausa te da un espacio para que entre en juego tu parte más racional, el córtex prefrontal, antes de actuar por impulso. Me parece súper útil eso de la pausa activa, de crear ese espacio. ¿Qué más? Hablamos de creencias limitantes antes. ¿Cómo las atacamos? Exacto. No basta con detectarlas, hay que cuestionarlas activamente. Se puede usar el modelo ABC de Albert Ellis. Identificar la adversidad, lo que pasó, las beliefs, las creencias automáticas que surgieron y las consecuencias emocionales y conductuales. El paso clave es disputar esas creencias. Hay pruebas reales de que eso sea verdad. Podría haber otras interpretaciones. ¿Qué es lo peor que podría pasar realmente? ¿Es tan terrible? Se trata de debilitar esas creencias automáticas negativas buscándoles las cosquillas, digamos, cuestionando su lógica y su impacto emocional. Y luego está el famoso poder de vetar que descubrió Benjamin Libet, esa pequeña ventana de tiempo. Eso es. Libet observó que hay un lapso muy corto, de apenas 0.2 segundos, entre que somos conscientes de que vamos a hacer algo, por ejemplo, mover un dedo, y el momento en que realmente lo hacemos. El impulso inicial es inconsciente, pero en esa ventanita de conciencia podemos decidir conscientemente no hacerlo. Es el poder de veto. Pero ojo, y esto es crucial, no basta con solo vetar el viejo hábito.
no fumar, no comer el dulce, no gritar. Es fundamental reemplazarlo activamente por una conducta nueva y más positiva. Si vetas el impulso de fumar, haz algo distinto inmediatamente. Bebe un vaso de agua, sal a caminar 5 minutos, llama a un amigo. Hay que darle al cerebro una alternativa constructiva, si no, es más fácil recaer. Y supongo que la clave final para que todo esto funcione a largo plazo es la repetición, ¿no? Para que esa nueva alternativa se convierta en el nuevo automático. Sin duda. La repetición consciente y la atención sostenida en esa nueva conducta o forma de pensar son fundamentales. Cada vez que elijas la nueva opción y te enfocas en ella, estás reforzando ese nuevo circuito neuronal. Es como crear un sendero nuevo en el bosque. Al principio cuesta, hay que abrirse paso, pero cuanto más lo usas, más fácil se vuelve transitar por él, hasta que se convierte en el camino principal. Además, se mencionan otras prácticas como llevar un diario para aumentar el autoconocimiento, visualizar los resultados deseados como si ya fueran reales y buscar activamente experiencias que refuercen positivamente el cambio que quieres lograr. Es un trabajo activo, claro. Recapitulando entonces esta inmersión en las ideas de en cambio. La gran conclusión parece ser que esa idea tan extendida de yo soy así y no puedo cambiar es más bien un mito, una creencia limitante en sí misma, más que una realidad biológica fija. Nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptación impresionante. Exacto. La clave está en entender cómo funciona. Cómo nos influyen nuestras creencias, cómo operan los hábitos automáticos, el poder que tiene dirigir nuestra atención de forma consciente y la importancia de gestionar nuestras emociones y nuestra energía de voluntad. No es un camino fácil ni mágico, pero sí es un camino posible si aplicamos estos principios, que están basados en cómo funciona realmente nuestro cerebro. Es neurociencia aplicada. Y lo que me parece más esperanzador es que nos da herramientas concretas aplicables en el día a día. Desde algo tan sencillo como aprender a parar y respirar antes de reaccionar, hasta técnicas para desmontar nuestras propias interpretaciones negativas o usar esa pequeña ventana de veto para empezar a elegir respuestas diferentes. Pequeños gestos que suman. Precisamente. No se trata de eliminar las dificultades o la incomodidad porque el cambio siempre implica salir de la zona de confort. Eso es inevitable. Se trata de aprender a navegar ese proceso con más conciencia, con más herramientas y con la confianza de que cada pequeño paso consciente, cada repetición de una nueva forma de pensar o actuar, está literalmente reconfigurando las conexiones de nuestro cerebro. Estamos participando activamente en nuestra propia transformación. Somos escultores de nuestro cerebro en cierta medida. Pues nos quedamos con esa idea tan potente y dejamos una pregunta en el aire para reflexionar. Si la atención es de verdad ese cincel que puede moldear nuestro cerebro, ¿qué pequeña área de nuestro paisaje interior, qué hábito mental o emocional que nos gustaría cambiar, podríamos empezar a transformar desde hoy mismo? Simplemente eligiendo dirigir nuestro foco hacia una alternativa diferente, de forma consciente y sostenida, aunque solo sea durante unos minutos cada día. ¿Por dónde empezaríamos? Cuadernos de conversaciones.